Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas al club de lectura de esta noche. Gracias a quienes se están uniendo por primera vez y a quienes están aquí siempre. Las invito a que vayan poniendo sus camaritas para sentirnos aquí acompañadas. Un saludito para Beatriz, Leonor, Juliana, a Katherine, a Mariana, María Teresa, a Ligia, a Lili, Desiree, a Karen. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí puntuales. Qué lindo verlas y gracias por poner las camaritas. Gracias por estar acá. Bueno, pues para el día de hoy, pues nos corresponde la lectura del capítulo 2 y del capítulo 3. Entonces yo ahí estuve preguntando en el grupo de WhatsApp justamente cómo iban con las lecturas. La mayoría escribió que justamente iba en el capítulo 3, así que me parece perfecto. Habíamos hablado que si bien es un libro corto, pues también depende de la profundidad o el tipo de lectura que quisiéramos hacer, ¿no? Por eso también yo les traigo algunas sugerencias, algunas preguntas de reflexión que podemos también acompañar en la lectura, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, como para hacer un resumen así general de cómo vamos para quienes se unen por primera vez, pues igual estamos leyendo Este dolor no es mío. Es un libro que se hizo muy popular por una serie que se llama Mi otra yo, que está en Netflix, que habla justamente de las constelaciones familiares. Su autor es Mark Walling y la semana pasada hablamos justamente de él para hacer como todo este proceso de introducirnos al libro, ¿no? Entonces, en la parte de introducción, que es el lenguaje secreto del miedo, pues justamente conectábamos con la historia personal del autor, ¿no? Y de cómo él empieza como todo este proceso de sanación a raíz de que él pierde la vista, entonces empieza como, pues viaja por el mundo, conecta con maestros, con gurús, ¿no? Y como luego él se da cuenta, pues que para sanar tiene que volver a conectar y a sanar a la relación que tiene con su madre y con su padre, ¿no? Eso es como un poco lo que lo lleva al camino. Y luego empieza a investigar sobre eso. Él es director de justamente el Instituto de Constelaciones Familiares. Y bueno, ya luego, que es el capítulo 1 que nos habla de los traumas perdidos y heredados, pues va a empezarnos a hablar también de la importancia del lenguaje, ¿no? Es uno como de los aspectos más importantes que rescatábamos también en la sesión pasada y de cómo el lenguaje también nos sirve para identificar algunas de las emociones, de los traumas que tenemos nosotros allí para sanar, para revisar, ¿no? Eh, y de cómo también a través del lenguaje podemos empezar a sanar, ¿no? Que es como una de las claves que nos trae justamente él en este capítulo. Eh, Luego aquí empieza como a introducirnos en esto de estos traumas que son heredados a nivel emocional y que a veces se pueden bloquear y que justo ahí es como el lenguaje que empieza como a jugar un papel súper importante, ¿no? A veces vemos en que él nos menciona también que a veces pueden ser traumas bien complejos, difíciles a nivel de familia, pero no necesariamente, ¿no? A veces también pueden ser situaciones que nos dejan marcas emocionales y que eso también puede generar unos cambios que él los habla y que también los retoma en este capítulo que tiene que ver como con la epigenética, que ya vamos a hablar como para dar un poco más de claridad, porque siento que el capítulo 2 es bien conceptual en este aspecto. Ahí como que algunas veces diría uno si lo lee de pronto por primera vez o si no está muy en contacto como con estos temas, puede sentirse un poco perdido, pero pues él nos va a ir dando luces y de pronto aquí podemos dar claridad de algunas de las preguntas que tengan aquí en la parte conceptual también, ¿no? Sé que yo les comentaba que algunas amigas que están aquí en el grupo son consteladoras familiares, que está en el caso que está Juliana, que está Jimena, mi amiga Jimena y mi amiga Lucía.
que son consteladoras y son terapeutas. Y también creo que la sesión pasada se conectó, no recuerdo el nombre, otra consteladora que dijo que también lo que necesitáramos estaba ahí presente para lo que necesitáramos. Bueno, si teníamos de pronto alguna duda o alguna pregunta, bueno, cuéntenme de pronto aquí en los comentarios o si alguna aquí tiene alguna pregunta de cómo les fue en la lectura, de cómo han avanzado, ¿sí? Pueden escribirme aquí en los comentarios, yo las voy leyendo. Si alguien quiere hablar, también podemos activar el micrófono para su opinión de cómo van este proceso de lectura, si ya de pronto empezaron e intentaron hacer su árbol familiar, su árbol genealógico, como ir revisando algunos acontecimientos o sucesos que de pronto ustedes sienten que son importantes para su familia y que tienen que puede tener de pronto también hasta una implicación en ustedes. Entonces cuéntenme cómo les ha ido, si de pronto lo pudieran revisar, porque hasta de pronto podríamos pensar en alguna sesión en que pudiéramos dedicar también solamente como a explicar cómo se puede hacer justamente este árbol genealógico. Entonces las voy aquí leyendo en los comentarios. Gracias, Kate, ahí a las que se van a unir ahorita, Patti, Sandra, Eugenia. Mariel, gracias ahí por estar ahí con la camarita. Mariel y María Teresa, gracias. Gracias por estar ahí. Entonces, cuéntenme, ¿en qué capítulo van de la lectura? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo sintieron de pronto para quienes ya leyeron el capítulo 2 si lo sintieron muy enredado, si necesitan de pronto claridad en algún concepto, en algo que quisieran como revisar, algo que sienten que es importante de pronto que abordemos en la sesión antes de que yo empiece a abordar como los capítulos. Yo les he contado que la idea es como poder llegar a la sesión con la lectura. Podemos retomar algunos aspectos. Yo lo que hice la sesión pasada fue poner el libro y revisando como algunas cosas importantes, algunos conceptos, pero como que nos podamos entrar como en la discusión, en la revisión del texto, más que hacer como una lectura literal. Gracias, Patti. Bienvenida. Dice que es la primera vez que está acá. Dice, bueno, buenas noches para todos, Leonor. En la parte conceptual hablan sobre la neurociencia, cómo podemos entender ese conceptual. María Teresa dice que se atrasó con la lectura, inició apenas el capítulo 2, inicié mi árbol genealógico y he encontrado varias similitudes en fechas de nacimientos de los hombres por mi línea materna. Ah, genial, súper, súper interesante. Es que justamente en ese trabajo es que empezamos como a revisar cosas interesantes de nuestra familia, ¿no? Recordemos que la invitación, tanto que yo les hice cuando hicimos el libro de Mujeres que corren con los lobos y al iniciar cuando trajimos de invitada a Jimena para que nos aclarara un poco de las constelaciones, siempre fue como que hagamos todos estos ejercicios desde el amor y desde la compasión, ¿no? No desde el juzgar a nuestras familias, nuestros padres, madres por cosas que sentimos que de pronto quedaron en deuda o por cosas que pasaron, ¿sí? Sino siempre es esa mirada amorosa y compasiva, ¿no? Que nos permita siempre sanar, ¿no? Igual para nosotras también. Bueno, acá Oxa Karen dice, ya comencé a vincularme con una prima del lado paterno. Quedamos en hacer juntas el árbol. Ajá, qué bonito. De mi papá no tengo mucha información. Bueno, pero ahí tienes ahí como la posibilidad de contactar con una prima que puede ayudar, ¿no? A veces siempre eh, hay alguien de la familia que es como ese tesoro que guarda información, ¿no? Información, secretos, cosas, ¿no? Y o tías, ¿no? Que tienen como esa misión de traernos información y de recordarnos ciertas cosas, ¿no? Y que también era mucho de lo que nos decía Clarisa en el libro de Mujeres que corren con los lobos, ¿no? De conectar con las mujeres de nuestras familias también. Bueno, acá aparte de la pregunta sobre neurociencia, ya la podemos mirar. Ujú.
Ya podemos mirar la parte conceptual. Bueno, aquí Mariela dice que va en el capítulo 2 en la parte de la epigenética, que se encontró con me encontré en el sentido de la situación por la que estoy pasando ahora. Genial, listo, vale. Bienvenidas. Entonces voy a empezar como a resaltar algunos de los aspectos más importantes del capítulo 2. Bueno, voy a leer primero lo que está diciendo Sandra. Dice, buenas noches, estoy en el ejercicio del árbol familiar y he encontrado de mi parte paterna fechas de nacimiento muy fuerte, más de 5 primos, mi hijo, una de mis parejas, con información de su familia. Mm, ok. Ok, sí, mira, aquí Eugenia nos está dando la idea justamente de que aunque no tengamos información, los podemos representar con los cuadros y los círculos, los cuadrados y los círculos, y de ese modo les da presencia a sus padres y sus abuelos. Y recuerden que la idea es no excluir a nadie, ¿no? Justamente en el capítulo 3 él nos va a hablar de esto y es no dejar a nadie por fuera, ¿no? Incluir justamente a todas las personas del clan familiar. Bueno, mm, listo, entonces, bueno, entonces aquí dice justamente que hace unos meses, Carolina, estuve indagando sobre las relaciones vinculares de mis padres y mis abuelos y bisabuelos en ejercicio enriquecedor, pues me permite verlos sin juzgamientos y con agradecimiento. Bien. Gracias, gracias ahí por sus compartires que también las voy leyendo. Bueno, ¿cómo nos fue justamente con esto que les digo de los conceptos del capítulo 2? Siento que ese es un capítulo que nos trae información bien importante porque nos habla justamente, así como habla tal cual el nombre del capítulo, y es que 3 generaciones de historia familiar compartida, ¿sí? El cuerpo familiar, ¿no? Y aquí hay, el capítulo empieza con esta frase de Jung, ¿no? Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les diera respuesta a mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizá cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. Voy igual aquí a compartir también el libro como para tenerlo también ahí mientras yo voy compartiéndoles sobre el texto. Entonces, cuéntenme si recibieron de pronto para quienes lo están leyendo en digital, yo compartí una nueva versión, que es esta. Siento que por lo menos no tiene como tantas interrupciones como a nivel de lectura y se puede llevar como una lectura mejor, ¿no? Listo. Este es el capítulo 2. Listo. Mm, entonces les decía, ay, no sé qué le pasó. Así se ve mejor. Entonces el capítulo 2 nos va a traer el autor Margolin, pues como un análisis profundo de cómo esos traumas y las experiencias de las generaciones pasadas influyen en nuestras vidas actuales, ¿no? Y explica también eh, conceptos como herencia epigenética, ¿sí? Cómo compartimos un entorno biológico con nuestras abuelas y madres desde la etapa embrionaria, ¿no? Y cómo los eventos traumáticos pueden dejar marcas en el ADN que afectan nuestra salud emocional y física, justamente también de futuras generaciones, ¿no? Entonces, los aspectos claves que vamos a encontrar acá es como la conexión biológica entre abuelas, madres e hijos, ¿no? La epigenética, y en esto de la epigenética, pues encontramos también la metilación del ADN y su impacto en la expresión genética, ¿no? Y algunos de los estudios que ellos hacen en animales, ¿no? Especialmente en ratones, que demuestran justamente esa transmisión de los traumas, ¿no? Algunas preguntas como
para reflexionar acá en esta mirada del capítulo 2 es como de pronto, ¿qué les hace sentir a ustedes la idea de que compartimos o que compartieron un entorno biológico con su abuela y con su madre, ¿sí? Y cómo perciben también esa conexión, de pronto de qué piensan justamente de ese concepto de epigenética, que ya voy a ir un poco para allá, ¿no? Y si creen justamente que hay algunos patrones en su familia que están relacionados con eso, que alguna, aquí ya me lo decían los comentarios. Y de pronto si ustedes vieron algunas marcas emocionales que creen que podrían haber dejado justamente sus antepasados en su historia familiar. Mm, Entonces el capítulo, el autor lo comienza justamente diciendo esto, ¿no? La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran, ¿no? En tu forma biológica más temprana, la del óvulo no fertilizado, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de tu madre la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú, ¿sí? Entonces eso significa ujú, que antes de que naciera tu madre siquiera ya estabas en el mismo cuerpo de tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. O sea, 3 generaciones compartidas, o sea, compartían un mismo entorno biológico. A eso se refiere con lo de entorno biológico, ¿no? Y también nos dice que las células precursoras del espermatozoide, ¿sí? Del que te desarrollaste, ya estaban presentes en tu padre cuando era un feto en el vientre de tu madre, ¿no? Entonces ahí habla justamente de esa conexión no solamente con madre, sino también con el padre, ¿no? Él también nos habla de, pues que aunque existen como unas ciertas diferencias biológicas entre la evolución del óvulo y de los espermatozoides, pues porque, pues claro, los espermatozoides como del padre se siguen multiplicando desde que este llegó también a la pubertad, mientras que en el caso de la madre, pues ella ya nació con toda la provisión de óvulos para toda la vida, ¿no? Entonces, desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse, o sea, fueron tal cual, ¿no? Y luego, entre 2 y 40 años más tarde, entonces dice uno de esos óvulos fertilizados por un espermatozoide de tu padre por desarrollarse hasta llegar a quien eres ahora, ¿no? Entonces, justamente esas células de ambos, ¿no? Precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, pueden haber quedado marcadas justamente por los hechos, por la posibilidad de también afectar a las generaciones sucesivas, ¿no? Esto es como toda la parte de la introducción del capítulo, ¿no? Entonces también, que esto me parece interesante, este aspecto yo no lo había escuchado antes, y es cómo los espermatozoides del padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y de su vida adulta. Y entonces, esa también, como esas vivencias que él tuvo en su adolescencia y en su vida adulta, pues también no dejaron de ser susceptibles también de tener marcas traumáticas hasta el momento en que fuimos concebidas, ¿no? Entonces ahí tiene unas consecuencias importantes que también son como las de las investigaciones que también se han hecho y de las como las del cual él toma bastante tiempo del capítulo justamente para explicar, ¿no? Entonces aquí él habla sobre todo en una teoría que me parece interesante, que es de un científico que él retoma, que es de Lipton, ¿no? Y es justamente ver la importancia que tiene justamente la paternidad consciente, ¿no? De ejercer la paternidad y la maternidad, reconociendo que el conocimiento del desarrollo y la salud del niño pues también puede tener influencias justamente desde antes de la concepción, ¿no? Desde antes y justamente también hasta el desarrollo también postnatal, ¿no? Cuando ya nace, ¿no? Entonces aquí él nos habla justamente que sabiendo que las emociones también se pueden transmitir por vía biológica de 3 generaciones, ¿no? Que comparten el mismo entorno biológico del vientre materno,
Pues allí es cuando él pone como un ejemplo como para poder entender esto de manera más fácil, ¿no? Entonces, que imaginémonos como, por ejemplo, que un mes de que naciera nuestra madre, nuestra abuela recibe la noticia de que su marido murió, sí, de que su esposo murió en un accidente, ¿no? Y entonces dice que, pues en esa situación, pues la abuela no solamente tendría que prepararse pues para la llegada de una nueva criatura, sino también tendría como muy poco tiempo para llorar esa pérdida, o sea, como tener ese espacio para el duelo. Entonces, todas esas emociones que ella siente en ese momento resultan metiéndose en su cuerpo, o sea, como absorbiéndose en su cuerpo y terminarán compartiéndose tanto con su hija, ¿sí? La que ella está en ese momento esperando, pero también con su nieto. Y tanto nuestra madre o nosotros tendríamos ese duelo muy profundo dentro de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde eso, él dice que como esos momentos de estrés puede producir cambios en nuestro ADN, ¿sí? Justamente de ese entorno biológico compartido, ¿no? Entonces no es que se genere una alteración en la estructura del ADN, sino él nos habla justamente como, no sé cómo llamarlo, como para entenderlo, como unos parchecitos que se van poniendo allí, justo como sobre el ADN, que es donde, digamos que lo que influye es en, como en el comportamiento de ese ADN, ¿no? Entonces aquí es cuando él nos habla, que les decía ahorita como de que la mayoría como de los científicos se habían como dedicado a investigar solamente una parte del ADN, ¿no? Y habían dejado como otra parte súper importante olvidada, ¿no? Entonces él dice, como para entenderlo, ¿no? Que es como el ADN tiene una parte que es como la encargada de transmitir todo lo que tiene que ver con los rasgos físicos, color del cabello, ojos, piel, ¿sí? Pero eso solamente representa el 2%. El restante, o sea, el 98, está compuesto por una parte del ADN que se llama no codificante y es el encargado justamente de la parte emocional, de la conducta, de la personalidad, de toda esta parte que también se hereda. Entonces, en ese rango del 98% que está ahí, que era como de los científicos no se habían ocupado de investigar, es ahí donde las investigaciones que el autor empieza a explicar, pues justamente es donde están todos esos cambios epigenéticos que se pueden heredar a las generaciones posteriores y donde están en especialmente estos traumas que sufrieron nuestros padres, ¿no? Igual, esto no lo decía en el capítulo anterior y aquí vuelve a decírnoslo también más adelante, y es que no solamente pues heredamos también los traumas, sino también como esa capacidad o esa fuerza para enfrentar situaciones por las que podamos también pasar o vivir, ¿no? Otro como aspecto también aquí, como de los concepticos, así que les digo que él saca en este capítulo, es algo llamado la molécula ARN no codificante o microARN, ¿no? Digamos que esto es parte como para entender como que hay un sustento científico de todo esto, ¿no? Porque a veces pareciera que esta explicación de que se pueden heredar los traumas, la parte emocional y todo esto, como que no, por ejemplo, para las personas que son como muy conceptuales y que les gusta analizar y ver cómo entender la verdad de las cosas detrás, como que esta explicación también nos puede entender justamente a ver eso, ¿no? A entender eso. Entonces, en esto que les estoy diciendo de esta molécula de ARN no codificante o microARN, ¿no? Así como en lo que les hablaba de la metilación del ADN, que son como esos parchecitos que se van pegando ahí, que genera como una alteración en el comportamiento del ADN. Entonces ahí es donde se puede afectar justamente la expresión de esos genes en las generaciones, ¿sí? O sea, es lo que se empieza a repetir en las generaciones siguientes. Entonces ahí es cuando él empieza a explicar como todas estas investigaciones que han hecho de los hijos de personas, ¿sí? Hijos y nietos de personas que han estado como en grandes eventos a nivel histórico como el, como el Holocausto, feminicidio,
como en, bueno, también habla, por ejemplo, en la parte de los indígenas en Norteamérica, ¿no? De la parte de arriba, de cómo se terminan heredando ciertas cosas, ¿no? Como la depresión, ¿cierto? Por los niveles elevados también de estrés. Entonces también los hijos y las generaciones posteriores, pues justamente terminan demostrando como en las pruebas que les hacen, justamente alteraciones también en la parte de los genes, por ejemplo, en la parte del cortisol, ¿sí? Que es justamente como esa hormona que ayuda también como a regular las emociones y controlar el estrés, entonces como que desarrollan, hay menos niveles de cortisol desarrollado, ¿no? Entonces, lo que él nos habla justamente es que ese trauma del padre, de la madre, se repite en el hijo y los problemas conductuales también eh, terminan siendo el reflejo también de sus padres, ¿no? Entonces ahí les decía hace un poco también que, por ejemplo, él hablaba del porcentaje de suicidios que ocurren eh, digamos que el mayor índice de suicidio que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, él lo refería como que está relacionado con jóvenes indígenas americanos, ¿no? Y es como si ellos hubieran heredado también el trauma generacional, ¿no? Que está como presente en todos los pueblos nativos, pero en especial como en la población indígena también allí, ¿no? Por la historia, pues por el genocidio que hubo con ellos también, ¿no? Es como una especie de duelo generacional, ¿no? También esto, él lo habla, que les decía, como de eventos fuertes, ¿no? Como los veteranos, hijos de los veteranos de guerra, los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Del genocidio también en Camboya, o, por ejemplo, de los supervivientes los hijos de supervivientes de los atentados en las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, esos sucesos de violencia, de guerra, de opresión, pues siguen teniendo como semillas de repetición generacional de las vivencias, aunque sin saberlo, ¿no? Es como que eso ocurre justamente en las generaciones siguientes. O sea, siguen presentando como una especie de síntomas de estrés postraumático, ¿no? De los que sí fueron testigos de esas violencias y salieron también de ellos, ¿no? Entonces también pueden tener como síntomas de ansiedad, ¿sí? De comportamientos también obsesivos o de imágenes justamente relacionadas como con esos horrores que vivieron sus antepasados, ¿no? Es como él lo llama como una especie de, eh, bueno, sobre todo también como a veces, él decía también como que a veces no necesariamente estaban conectados en esa situación y también se puede volver como un tipo de contagio colectivo, como del subconsciente, ¿no? Entonces, él habla también, yo les decía al comienzo, como, claro, estamos hablando de unos traumas, por ejemplo, de guerra o situaciones bastante fuertes, pero otros aspectos que también pudieron suceder en nuestras familias, como que pueden terminar perturbando toda la parte del equilibrio emocional, pues también pueden ser, haber cometido un delito, un suicidio, ¿sí? Una muerte temprana, una pérdida repentina, ¿sí? Entonces, eso también puede llevar a revivir síntomas de traumas del pasado, ¿no? Justamente de manera inter, intergeneracional, ¿no? Entonces, luego él habla de la herencia epigenética y empieza como a explicarnos todo el análisis que se hace, toda la investigación que hacen con ratones. Y entonces empieza cómo empiezan a hacer como todas las pruebas con ellos, ¿no? Y él nos explica como que, bueno, pues no lo pueden hacer con humanos porque es muy difícil, tardarían como las investigaciones cerca de 70 años para ver cómo el impacto generacional a través de las pruebas, ¿no? Y usan ratones porque los ratones son los que más tienen como, eh, o sea, tienen casi el 99% de, de compatibilidad, por así decirlo, o sea, de material genético parecido a los seres humanos, ¿no? Entonces,
él dice que también es importante que, que los progenitores puedan informar también a su descendencia, ¿sí? Como algún entorno o situación que fue fuerte o negativa para ellos, ¿no? Porque eso se vuelve una luz también en el camino, ¿no? Por sobre todo cuando estamos como en esos procesos de sanación o de cuando también como que no entendemos eh, situaciones por las que estamos viviendo, ¿no? Y él dice que cuando él trabaja justamente con familias y en su consulta profesional y ve, empieza a ver como esas pautas recurrentes de enfermedad, de depresión, de ansiedad, dificultades, por ejemplo, de pareja, dificultades económicas, entonces como que él empieza a sentir esa necesidad de estudiar más a fondo, ¿no? Y entender cuál es, por ejemplo, ese hecho no explorado que se produjo en una generación anterior y que impulsa el comportamiento, ¿sí? A que algo esté pasando en el presente, ¿sí? Como que una persona pierda todo su dinero en las apuestas, o que una persona, una mujer solamente se quiera involucrar con personas casadas, ¿sí? Entonces empieza como a mirar qué influencias justamente han sufrido sus herencias genéticas, ¿no? Porque él insiste en que hemos nacido justamente compartiendo el estrés de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Entonces él dice justamente que, digamos que nos hace todo este panorama también para decirnos, pues que si bien como que esto nos muestra como de dónde viene todo esto, pues que también es, digamos que no es un camino sin salida, ¿sí? O sea, como que, ok, aquí está la explicación, pero pues también él nos viene a decir pues que también dentro de esas investigaciones que se han descubierto, pues nuestros pensamientos, nuestras imágenes interiores y prácticas diarias como visualización y meditación también pueden justamente como cambiar toda esta parte, esta es como la parte final del capítulo 2 pueden cambiar la expresión de nuestros genes, ¿no? Entonces, como que ahí está como esa luz que también él nos trae, ¿no? Para, para el abordaje también se puede hacer, ¿no? O sea, como simplemente no nos deja como con como con el panorama de todo lo que nos puede suceder, sino que nos trae también como una, una posible salida, ¿no? Luego pasamos al capítulo 3 que se llama La mente de la familia. Eh, y entonces acá, digamos que a modo de resumen, pues el autor nos va a explicar justamente cómo los patrones emocionales, conductuales se transmiten de una generación a otra, ¿no? Influyendo en nuestras relaciones, también en nuestra crianza. Y también aborda cómo las experiencias en el vientre materno y los primeros meses de vida pues pueden afectar el desarrollo neuronal y establecer también modelos de pensamiento, de emoción y de conducta, ¿no? Eh, Habla de ciertos aspectos claves como pues la influencia de los cuidados maternales en los patrones emocionales, ¿no? La formación de los circuitos neuronales durante el embarazo y la infancia temprana y la programación inconsciente de patrones familiares, ¿no? Entonces, aquí en la primera parte, lo voy a bajar un poquito. Mm. Entonces, aquí está. Y así comienza el capítulo 3. Dice, por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de seres queridos, todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó a nuestra madre. Si nos remontásemos una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela, ¿no? Entonces, justamente esta es como la posibilidad en que empezamos a ver, ¿no? Y además que siento que en este capítulo es un poco más cercano, porque él empieza como a hablar justamente de su historia familiar, ¿no? Y siento que eso también como que lo permite a uno entenderlo como de manera más cercana.
Llegaron hasta el capítulo 3. Cuéntenme cómo les fue en este. ¿Cómo les fue en esta lectura del capítulo 3? ¿O sienten que hay algún aspecto como que pudiéramos revisar del 2? Bueno, Sandra nos dice que van en 2. ¿Tienen alguna pregunta del 2? De pronto que pudiéramos mirar. Que bueno, acá por ahora todo muy claro. Yo también en el 2 y no me puedo leer, sino escucharlo. Ok, listo. Entonces, Lili, mucha responsabilidad de ser papá, sí también lo pensé mientras lo estaba leyendo justamente, ¿no? Bueno, entonces aquí sobre el capítulo 3 eh, dice justamente que aunque no podamos ver como con detalle o con claridad como todos los hechos que dieron forma a nuestros antepasados, a nuestra familia, ¿no? Pues sí podemos también ver como esas repercusiones que eso tuvo también en nosotros, ¿no? Sobre todo que nos habla no solamente como de esas cosas que heredamos de nuestros padres, sino también de los cuidados que ellos recibieron, ¿no? Y cómo eso influye sobre nuestras relaciones, sobre cómo nosotros también criamos a nuestros propios hijos, ¿no? Y porque para bien o para mal, pues terminamos transmitiendo esa atención que nosotros tenemos también, ¿no? Bueno, dice Kate, no, pregunta, no, me parece increíble la parte donde muestra que el trauma entre el hombre y la mujer es distinto generacional. La mujer lo siente más, no recuerdo exactamente. Ah, sí. Bueno, claro que en algunas partes también aquí del 3 menciona que, por ejemplo, no todos los, por ejemplo, cuando hay varios hijos, eh, no todos los hijos heredan como la misma parte del trauma, ¿no? Y que algunos hijos resultan como ser más, yo no sé si llamarlo como bendecidos, como que se saltan esa parte del trauma y no salen con el trauma, porque de alguna manera como que la madre eh, como que ayuda para que eso no tenga un mayor impacto allí. Pero sí, sabes que sí, ya me acordé de lo que tú decías de hombre y mujer. Lo voy a revisar y apenas lo, lo tenga, te lo digo, pero sí, hay una parte en que dice eso, ¿no? Luego acá, justamente, él dice que toda esa experiencia que se tuvo en el vientre materno, ¿no? Sienta las bases de la personalidad, del temperamento emocional, ¿no? Del pensamiento también superior y que más que aprenderse, eso se transmite, ¿no? Y habla justamente que el desarrollo neuronal, ¿no? Que se produce pues en el vientre materno, sigue también durante los primeros 9 meses después del nacimiento, ¿no? Entonces, esa relación, esa conexión que tiene ahí con la madre, pues también genera eh, o establece un modelo también por el cual se pueden gestionar las emociones, los pensamientos, las conductas, ¿no? Y ahí es donde él empieza a hablar y empieza como a hablar justamente de su experiencia y es como esas repercusiones en la ruptura temprana del vínculo con madre e hijo, ¿no? Que pueden ser, no necesariamente corresponden, por ejemplo, a una muerte, pero también, por ejemplo, la muerte de la madre, pero también, por ejemplo, que haya tenido que pasar la madre un tiempo en el hospital, que haya tenido que irse de viaje, sí, o sea, como algo donde haya habido como esa ruptura,
pues empieza a perderse esa familiaridad y ese lazo con la madre y eso se asimila con dolor, ¿no? Que se conecta también con los sentidos, con el tacto, el sonido, el gusto y en lo que de pronto ese niño, ese infante logró conocer sobre lo que era la confianza también, ¿no? Él decía que ese lazo que hay al comienzo del nacimiento entre madre e hijo se parecía como a las adicciones, ¿no? Porque como cuando hay esa separación, empieza como ese periodo de ansiedad, de desesperación, ¿no? A tal punto que el niño termina como rindiéndose, lo dice así, o sea, como que ya no hay nadie quien lo cuide y que lo protege, se siente abandonado. Y él habla justamente de cómo le pasó eso, que él decía que también lo decía en la introducción, cuando él dice que su madre tuvo que estar en el hospital mientras él estuvo muy pequeño, ¿no? Y eso como rompió el vínculo que tenía con ella, pero luego al darse cuenta que pues lo que necesitaba era sanar como esa relación con la mamá, ¿no? Él empieza a darse cuenta pues también pues que esto no solamente era algo que le había sucedido a él, sino que venía justamente de generaciones atrás, ¿no? De lo que había vivido también su abuela, eh, pues porque eh, su abuela había quedado huérfana desde muy pequeña, ¿no? Entonces su madre pues fue criada también pues por una abuela huérfana que no tuvo como eh, las herramientas, por así decirlo, para poder cuidar de ella, ¿no? Entonces, aunque la abuela estaba físicamente, o sea, la abuela en el cuidado de la madre del autor, pues ella no tenía como como esas emociones profundas de poder conectar con ella también emocionalmente y también había tanto una ruptura ahí y tanto de madre por el lado de la abuela también por el lado del abuelo, pues ellos también se habían quedado como huérfanos desde muy pequeño. Entonces, desde muy pequeños. Entonces, justamente él vio que habían unos traumas allí heredados en su clan familiar. Y pues claro, él dice, pues ya no puedo cambiar la historia de mi familia, pero sí puedo cambiar la relación que tengo en el presente, ¿no? Entonces ahí es cuando él vive, se da cuenta como que su madre también está como reviviendo muchas cosas inconscientemente, ¿no? De lo que había sucedido en la familia, en esa interrupción del vínculo con madre e hijo. Y pues él dice justamente como que eso es lo que impide que a veces como que nosotros impidamos conectar con nosotros mismos, ¿no? Luego empieza a hablar de la parte de la conciencia familiar, que me parece una sección como de este capítulo bien interesante porque ahí es cuando retoma toda, como más específicamente los postulados de Bert Hellinger sobre todo lo que tiene que ver con esto que les digo, como de los aspectos heredados de y de los traumas familiares, ¿no? Y cómo eso se sigue reviviendo, ¿no? O sea, cómo lo seguimos reviviendo también, ¿no? En aspectos, lo que digo, como hechos traumáticos, como una muerte prematura de un progenitor, de un hermano, de un hijo, un abandono, un delito, un suicidio. Entonces, eso todo influye súper fuerte en nosotros y también en nuestro sistema familiar que dura de generación en generación, ¿no? Él habla sobre aspectos, por ejemplo, también cuando suceden, por ejemplo, cuando alguien de la familia eh, ocu- eh, comete un asesinato, esa persona que muere también empieza a ser parte del clan, ¿no? Que es necesario incluirla, ¿no? Porque si no, alguno del clan familiar va a ocupar ese lugar como para reparar la situación que se vivió, ¿no? Entonces, eso lo que él dice que es que empezamos como a hacer una especie de mecanismo, lealtades familiares, ¿no? De manera inconsciente y que causa también, pues también muchos sufrimientos en las familias, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil identificar el origen de esos síntomas, ¿no? Que se encuentran en la generación anterior, ¿no? Que se supone que fue lo que dio origen a la experiencia que puede estar pasando una persona, ¿no? Entonces, ahí es cuando él dice,
la importancia de que todos hagan parte del sistema familiar, ¿no? Si de pronto ustedes están haciendo este ejercicio de su árbol, es justamente decir como que todos tienen el derecho de ser parte, ¿sí? Aunque no los queramos. Sí, aunque suene feo, ¿no? Pero todos, dice él, forman parte del sistema el abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, el hermano que nació muerto y dejó desconsolada a nuestra madre, hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir del coche del garaje, ¿sí? Dice nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es larga, ¿no? Sí, exacto. Ahí coincido con lo que estaba diciendo Eugenio. Entonces, justamente ahí es donde dice lo que yo les decía, sí, hasta el hijo del vecino que fue asesinado por nuestro padre sin querer, sí, o sea, como que murió sin querer. Y ahí es que yo les decía, cuando no se habla de Bruno, pues hay que incluir a Bruno también en el clan familiar, ¿no? Dice, por ejemplo, él menciona acá, del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o lo mató, también es preciso que incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar, ¿sí? También incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos, ¿sí? Porque al morirse, al marcharse o al romper, abrieron un espacio para el que nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo pudieran entrar al sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. ¿M? Entonces, lo que dice, Hellinger ha observado que cuando una persona se la rechaza o se la deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. De pronto, esto lo podemos ver o imaginarlo lo más fácil si vimos justamente la serie de la que yo les hablaba hace un rato, de la Este dolor no es mío, ¿sí? Que cuando hacen como esta parte terapéutica de representar como a miembros de la familia, aparecen, empiezan a aparecer como esos miembros de la familia que no fueron reconocidos o que no tuvieron su lugar. Eh, También esto es, que es algo importante y en esta medida también frente a lo que estamos leyendo, pues Hellinger también decía que nadie puede hacerse cargo del destino de las demás personas, solamente podemos hacernos cargo del de nosotras, ¿no? Entonces, que independientemente de lo que suceda y del sufrimiento como que se pueda tener, eso lo que nos puede generar es más bien como estar enredados, justamente por querer estar como queriendo resolver lo de los demás. Entonces, es necesario como que nosotros solamente nos hagamos cargo de lo de nosotros. Mm, Entonces, aquí es justamente cuando empieza a hablar como de las hijas, que ustedes aquí estaban haciendo justamente los comentarios. Y dice esto, que la mayoría, como en la parte de los hijos, empiezan como a heredar parte del trauma y no de la misma manera, ¿no? Pueden haber variaciones. Y también dice que, por ejemplo, esos miedos, por ejemplo, esto que dice acá, en la misma familia, la tercera o cuarta hija puede quedarse sin casar por miedo a que la controle un hombre al que no quiere, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la abuela que se casó con una pareja que era muy controladora. Entonces, ahí empieza como a dar los ejemplos de cómo se puede eh, mostrar, digamos, también en la parte familiar, ¿no? También ahí es donde nos dice que justamente a veces puede pasar que a alguien parece que alguien de la familia no tiene justamente como ningún trauma, ¿sí? Y es posible que eso suceda porque estableció como un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con los dos, y que eso hace, esa conexión hace como una especie de inmunidad para que no porte los enredos también de su clan familiar. Entonces abre como una especie de ventana eh, para que no herede esos traumas, ¿no? También dice como que a veces los hijos mayores son como los que heredan más trauma que los menores, ¿no? Pero que no siempre, digamos que no es una regla general, ¿no?
porque él como que en su experiencia como terapeuta él se da cuenta que la mayoría siempre portamos como algún residuo de nuestra historia familiar, ¿no? Y bueno, ya luego empieza a hablar lo que les decía, como de la posibilidad de darnos luz ante todo esto, ¿sí? Y esto hace parte como, siento que hace parte como de un acompañamiento que se puede hacer en psicoterapia o para las que ya tienen de pronto algún tipo de proceso, de acompañamiento, que también lo pueden hacer, empieza a hablar como toda la parte, por ejemplo, de las afirmaciones, ¿no? De las imágenes poderosas que también se pueden hacer, de la visualización, de la meditación, ¿no? Y de cómo estas imágenes que se traen también a la mente, pues resultan ser sanadoras justamente porque se vuelven como, digamos, como que el cerebro no se da cuenta que es algo imaginado, sino que también es algo que se está vivenciando y se vuelve como una situación como positiva, una experiencia enriquecedora que también puede ayudar como a sanar esos traumas, ¿no? Y darle luz a esas zonas del cerebro donde estaba alojado también el trauma que se estaba heredando, ¿no? Pero que justamente eso se permite también justamente cuando hacemos como estas miradas, ¿no? Que algunas personas simplemente solamente como con mirar y identificar como que, ok, ya, y puede salir de ahí. Otras necesitan también lo que yo les digo, hacer frases, afirmaciones, ritos, prácticas, ejercicios que les ayude como a forjar una nueva imagen interior, ¿sí? Que les ayude también a estar en calma. Y encontrar un lugar donde pueden ir y volver otra vez, como en esa calma que también se empieza a crear, ¿no? Entonces él dice eso, como visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables, ¿sí? Activan los mismos circuitos sensoriales, motores, emocionales y conectivos que se activan cuando hay una experiencia amigable y real, agradable y real. Entonces ahí luego, en la última parte que habla de las imágenes curadoras y nuestros genes, es lo que dice justamente, pues que si bien no se puede cambiar el ADN, ¿no? Pues sí se puede cambiar cómo funciona el ADN, ¿sí? Que viene prácticamente a ser lo mismo, ¿no? Eso es como una cita de Rachel Yehuba, que es como la investigadora que todo el tiempo está ahí como retomando. Entonces, él dice que si bien, digamos que para la última parte ya del cierre del capítulo 3 él dice como que, pues claro, es muy poco probable que podamos tener una vida completamente libre de traumas, ¿sí? Y que ahí le podría decir yo a Lili, o que eh, garanticemos que no le pasemos a nuestros hijos todos los traumas, ¿sí? O que sí tratemos de que nos salgan traumados. Sí, o sea, suena chistoso, pero no podemos garantizarlo, ¿sí? Pero sí podemos buscar como la resistencia y la capacidad que tenemos los seres humanos también para curarnos de cualquier tipo de trauma. Él le dice como de casi cualquier tipo de trauma, ¿no? Y que eso puede suceder en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Que lo único que necesitamos es también como de disponer de las ideas y de las herramientas adecuadas, ¿no? Que él también dice que también los va a retomar más adelante, justamente el resultado que han tenido sus pacientes, para saber que pues se pueden curar esos traumas que han sido parte de la herencia familiar. Entonces aquí, bueno, ahí voy leyendo a Patti, dice que se identifica, vi a la familia de mi padre el día de mi entierro y me siento como Bruno, que porque no era yo era una hija no reconocida y cuando mi papá lo hizo, pues mi relación fue más pésima. Como hija mayor, creo que tomé bastante de mis abuelas y madre, más mis hermanas se han cargado bastante también, ¿no? Pero mira que es justamente este ejercicio nos permite también verlo y tomar decisiones también para que ese caminar sea más consciente, ¿no? Y que podamos también soltar ciertas cosas que de pronto nosotros no tenemos, ¿no? Mm, algunas preguntas de reflexionar que saqué como para esta parte del capítulo 3 están como
eso que hemos mencionado varias veces, como qué patrones emocionales o conductuales sientes o has notado como que se repiten en la familia, como qué experiencias de nuestra madre, de tu madre, eh, sientes que influyeron en tu vida actual cuando ella está embarazada de ti y qué pasos, empezando así como a mirar esta luz que nos está dando el autor, podríamos tomar para transformar patrones negativos también en positivos, ¿no? Yo les voy a compartir igual de las actividades sugeridas que tenía también del capítulo 2, pues es continuar con todo lo que les digo del árbol genealógico, ¿sí? Para poder identificar cómo esos eventos importantes en nuestras familias, por un lado, y por el otro, si lo sienten y sienten que conectan con esto, la posibilidad de pronto también escribir una carta a nuestra madre, abuela o figura materna importante de nuestro clan en nuestra vida, para agradecerle las fortalezas, los valores que nos han transmitido, ¿sí? Y también de pronto honrar como esos patrones familiares que también deseamos o deseamos honrar y transformar, ¿no? Entonces, esa también nos ayuda justamente como a hacer una mirada amorosa y compasiva, sí, se vuelve como una herramienta también de autocomprensión y de sanación para nosotras. Eh, Algunos conceptos, por si de pronto no quedaron allí como muy claros. Uno es el de epigenética, que es como ese proceso en el cual se activan o desactivan genes sin modificar la secuencia del ADN, ¿sí? O sea, lo que yo lo entendí así como parchecitos que se ponen en el ADN sin que se modifique su secuencia, ¿no? Y en ese caso, el que más nos habla es la metilación, se llama, ¿sí? Que puede encender o apagar genes en respecto a factores externos como el estrés o el trauma, ¿no? Mm, Entonces, otro aspecto clave o concepto es como esa transmisión intergeneracional del trauma, que es justamente esos traumas vividos por los ancestros que afectan a las generaciones posteriores a través de los cambios epigenéticos, ¿sí? O sea, de los factores externos que influyen o de los patrones también emocionales, ¿no? Neurodesarrollo prenatal y postnatal, que es como durante el embarazo y después de los primeros meses de vida, ¿no? Hace un rato preguntaban sobre qué es neurociencia, pues simplemente es como la ciencia, parte de la ciencia que se encarga de toda la parte de la explicación del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Para quienes de pronto quieran como complementar esta parte, pues sí podrían profundizar, porque sé que de pronto también hay terapeutas acá que les gustaría investigar sobre esta parte epigenética. Siento que ahí el autor menciona justamente como las investigaciones a las que podrían recurrir como para ayudar como a complementar esta parte. Listo. Mm, listo. Bueno, ¿cómo se sienten con esta lectura? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se han sentido? Para la próxima sesión nos correspondería entonces el capítulo 4 y 5. Siento que están corticos. Nos sumamos, ¿cómo la ven? ¿Le sumamos otro capítulo o terminamos ya hasta ahí esa primera parte? Ahí nos quedarían del capítulo 4 y del 5. Con este terminaríamos la primera parte. Ahí en el capítulo 5 ya vienen como unos ejercicios eh, para conectar con la madre, para identificar como miembros en el sistema familiar, como interrupciones que pudieran haber entre los vínculos. Entonces también podríamos, si quieren, terminar como la primera parte, porque ya luego el capítulo 6 está como, eh, empieza la parte 2. Si quieren, la podemos ir hasta allí para ver esa parte también. Listo. Bueno, acá dice María Teresa, mucho movimiento, cada vez queriendo profundizar en las memorias genéticas y en la historia familiar. Muy feliz de avanzar y de conocerse inconsciente cada día. Blanqui, gracias por tu síntesis. Oh, Karen me conmueve mucho.
Recuerden siempre hacerlo desde el amor, desde la compasión, ¿no? No para juzgar hacia afuera ni tampoco hacia adentro, sino también como esa luz que nos permite también mirar las cosas y entender por las cosas que a veces también estamos pasando, ¿no? Lili, desde el amor. Ahí nos estamos hablando y vamos mirando eso. Sí, listo, vamos hasta el capítulo 6 entonces. Igual recuerden que si necesitan algún tipo de acompañamiento terapéutico, lo que necesiten, pues esto también depende mucho de la profundidad, ¿no? Algunas puede ser que lo estén leyendo por curiosidad, porque como que esa vaina que es a lo que sabe, a lo que suena, otras que quieren hacer como ese ejercicio de mirarse y si sienten que de pronto en algún momento algo está como sobrepasándolas porque sienten que conectaron con algo que es muy fuerte o sí, pues también desen la posibilidad de conectar con alguna terapeuta y de acompañarse también en el proceso, ¿no? Gracias por estar aquí, bonita noche y nos vemos entonces la próxima semana. Yo les compartí las preguntitas y las actividades ahí como recomendadas. Bueno, gracias por estar aquí. Ahí ya pongo para poderlas ver a todas las que pusieron la camarita. Gracias, bonita noche. Nos vemos la próxima semana.